Hola, bienvenidos a Matemáticas con Geo. Vamos a ver un problema muy interesante. Hallar el punto de corte de una curva donde la curva se corta a sí misma y encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes que pasan por ese punto de corte. Para ello nos dan las ecuaciones paramétricas de la curva y entonces vamos a usar un procedimiento en el cual vamos a tomar la ecuación paramétrica y vamos a darle dos valores o suponer dos valores diferentes para t, como son a y b, y esos dos valores me tienen que dar una misma x. Esto es para que el valor del parámetro sea diferente, pero tengamos la misma coordenada x. Esto va a ocurrir si la curva se corta a sí misma. Deben haber dos valores diferentes de t para una misma x. Así que vamos a usar este procedimiento de suponer que t tiene valores distintos y esos dos me van a dar una misma x. Por eso lo igualamos a x. Bien, a partir de aquí vamos a acomodar aquí los términos, pasando estos términos al otro lado. Y como podemos ver aquí, a cúbica menos b cúbica, pues nos forman una diferencia de cubos. Entonces, aplicando aquí una factorización a esta diferencia de cubos, vamos a tener a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Por este trinomio, factorizando estos dos términos, que es una diferencia de cubos. Y luego vamos a factorizar aquí, factor común, al 3, y nos quedaría menos 3 por a menos b. Bien, aquí, despejando esta parte, este trinomio, nos quedaría, pasando al otro lado este término, nos quedaría 3 por a menos b, y a menos b que está multiplicando pasaría dividiendo, y cancelaríamos aquí a menos b. Y bueno, llegaríamos a esta ecuación. Aquí nos quedaría nada más el 3, y vamos a llamar a esta ecuación 1. Vamos a hacer algo parecido con la variable y. Vamos a darle también a t los mismos valores diferentes, a y b, pero que me puedan llevar a un mismo valor de y. Si encontramos esos valores para t, pues habemos encontrado el punto donde la curva se corta a sí misma. Bien, reemplazando aquí nuestros valores de a y b para esta ecuación paramétrica, vamos a tener que a cúbica menos 3a cuadrada es igual, ahora reemplazamos con la b cúbica menos 3b cuadrada. Algo parecido a lo que hicimos aquí con esta ecuación. Y bueno, aquí también podemos reordenar la ecuación y nos vuelve a sumar aquí una diferencia de cubos. Al pasar este término aquí restando y pasar este término aquí sumando, nos quedaría esta expresión. Factorizando aquí la diferencia de cubos, nos quedaría a menos b. Recordemos que cuando acá el signo es menos, en el trinomio todos los términos son positivos. Y factorizando aquí el 3, nos quedaría esta expresión, menos 3 por a cuadrada menos b cuadrada. Bien, vamos a pasar este a menos b al otro lado, al igual que este término, pasarlo al otro lado. Y llegaríamos a esta expresión. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados que factorizando convertiría en esta, a menos b por a más b, producto de binomios conjugados. Cancelaríamos a menos b y nos quedaría solamente 3 por a más b. O sea, llegaríamos a esta expresión que le vamos a llamar la ecuación 2. Entonces, llegamos a dos expresiones, dos ecuaciones que vamos a resolver ahora de manera simultánea. Muy bien, aquí tenemos nuestras ecuaciones y una estaba igualada a 3 y la otra igualada a 3 por a más b. Aquí podemos aplicar el principio de transitividad. Cosas iguales a una tercera, pues son iguales entre sí. Si esto es igual a esto
y esto es igual a lo mismo, pues entonces estos dos son iguales. Entonces podemos igualar estos dos y aquí resolver. Pasamos el 3 al otro lado, se cancela, nos da 1, 3 entre 3 es 1, y nos queda que a más b es igual a 1, y si despejamos, nos quedaría que a es igual a 1 menos b. Bien, vamos a llamar a esta la ecuación 3. Bien, ahora vamos a sustituir este valor de a que encontramos en la ecuación 1. Podemos hacerlo también en la ecuación 2. Voy a hacerlo en la ecuación 1, que está aparentemente más sencilla, ¿no? Bien, si reemplazamos aquí el valor de a en esta ecuación 1, entonces en lugar de a vamos a tener 1 menos b al cuadrado. Y aquí vamos a tener 1 menos b, que es nuestra a, por b, más b cuadrada igual a 3. Bien, y llegaremos a esta expresión. Desarrollando este binomio al cuadrado, nos quedaría 1 menos 2b más b cuadrada, y multiplicando b por este factor, b por 1, nos quedaría b, y b por menos b cuadrada. Y a eso le vamos a sumar b cuadrada, y el 3 lo vamos a pasar de una vez aquí, para ir preparando esta ecuación para resolverla después. Como vemos aquí, nos va a quedar b cuadrada, se cancelaría con b cuadrada negativo, y nos quedaría solamente b cuadrada, que es este. Sumando los términos en b, menos 2b más b nos da menos b, y menos 3 más 1 nos da menos 2, y eso es igual a 0. Factorizando este trinomio nos quedaría b menos 2 por b más 1. Bien, ahora aquí podemos aplicar el teorema del factor 0. Si tenemos factores multiplicándose aquí y están igualados a 0, eso quiere decir que cada factor se puede igualar a 0. Bien, igualando el primer factor b menos 2 a 0 y despejando, nos queda que b es 2. Y igualando el segundo factor, que es b más 1 a 0, pues nos queda que b es igual a menos 1. Bien, aquí ya encontramos los dos valores diferentes de b, y vamos a sustituirlo ahora en la ecuación 3 para encontrar los valores de a. Entonces, sustituyendo para b igual a 2 en la ecuación 3, nos quedaría que a es 1 menos b, pero b es 2, así que 1 menos 2 nos da menos 1. Y ahora, reemplazando el valor de menos 1, cuando b es menos 1, nos quedaría que a es 2. Menos por menos más, 1 más 1, 2. Bien, ya tenemos dos valores diferentes de b que nos arrojan dos valores diferentes de a. Bien, por lo tanto hay dos respuestas. Cuando b es igual a 2, a es igual a menos 1. Y cuando b es igual a menos 1, pues a es igual a 2. Bien, vamos a hacer la prueba con la primera respuesta. Cuando b es igual a 2 y a es igual a menos 1, ahora vamos a sustituir estos valores en la ecuación de x y y, en nuestras ecuaciones paramétricas. Bien, esta es la ecuación para x que teníamos y vamos a reemplazar nuestros dos valores. Al hacer esta sustitución para a y para b, encontramos que x nos da 2. Y al hacer lo mismo para y, nos da que y es menos 4. Así que obtenemos una x de 2 y una y de menos 4. Por lo tanto, tenemos que en este punto es el punto donde la curva se corta a sí misma. Vamos a probarlo también para los otros valores que obtuvimos de b. La prueba ahora con la segunda respuesta, cuando b es menos 1 y a es igual a 2. Reemplazando otra vez para la x, encontramos que x nos vuelve a dar 2, y reemplazando para la y, encontramos que y nos vuelve a dar menos 4. Entonces, pudimos encontrar dos valores diferentes que nos llevan a una misma x y a una misma y.
Por lo tanto, la respuesta es que x es 2 y y es igual a menos 4. Este es el punto donde la curva se corta a sí misma. Es el punto de corte de la curva. Muy bien. Ahora que sabemos que el punto de corte es 2 menos 4, vamos a encontrar para qué valor de t ocurre esto. ¿Cuánto vale el parámetro cuando tenemos o estamos en este punto de la curva? Como la curva se corta a sí misma, deben haber dos valores de t. Debe pasar 2 veces por este punto al moverse el punto sobre la curva, cuando el parámetro cambia. Así que tomaremos nuestra ecuación paramétrica en x y vamos a reemplazar nuestra x, que es 2, y resolver esta ecuación que nos queda, que sería una ecuación cúbica. Esta la podemos resolver haciendo uso de nuestra calculadora, y la solución es t igual a menos 1, t igual a 2 y t3 igual a 2. Hay dos valores iguales. Esto quiere decir que este polinomio toca al eje x en 2 y corta en menos 1. Es decir, si graficamos esto, nos quedaría así. Como este es un punto donde se toca al eje x, aquí tenemos entonces dos valores para t. Sería menos 1 y menos 1. Aquí habría un error. Este sería menos 1. Y aquí sí es un punto de corte, por lo tanto aquí es una sola respuesta. O sea, hay dos valores repetidos para las raíces y uno que no se repite. Es menos 1 el que se repite y este es el que no. Bien, ahora vamos a aplicarlo para la ecuación paramétrica de y. Y es menos 4, lo reemplazamos aquí y llegamos también a un polinomio de tercer grado. Deben haber 3 soluciones y las 3 soluciones, ese polinomio, si lo graficamos, nos quedaría así. O sea, hay dos respuestas donde t es igual a 2, aquí está correcto, y un corte en x en menos 1, una sola solución. Así que el parámetro encontramos que vale t igual a menos 1 y t igual a 2. Ahí es donde se corta la curva a sí misma, cuando el parámetro vale t igual a menos 1 y cuando el parámetro vale t igual a 2. En esos dos valores de t, el punto que se mueve sobre la curva pasa exactamente en este punto 2 veces, cuando t vale menos 1 y cuando t vale 2. Por lo tanto, la curva se corta a sí misma cuando t tiene estos valores. Ahora encontraremos las pendientes de las rectas que pasan por el punto donde se corta la curva. Recuerden que nos pidieron hallar las ecuaciones de las rectas tangentes al punto donde se cortaba la curva. Bien, para eso vamos a usar la fórmula de la pendiente. Ya tenemos el punto donde se corta a sí mismo la curva, pero necesitamos las pendientes de las rectas. Aplicando la fórmula de pendiente, reemplazando la derivada, derivamos aquí la y, nos quedaría 3t cuadrada menos 6t, y derivando aquí x respecto a t, nos quedaría 3t cuadrada menos 3. Aquí factorizando, nos quedaría esta expresión. Bien, tenemos dos valores del parámetro t1 igual a menos 1, t igual a 2, por lo tanto hay dos pendientes. Reemplazando en nuestras pendientes, encontraríamos aquí que la pendiente es indefinida cuando t vale menos 1, y eso es una recta paralela al eje y, es decir, vale su ángulo 90 grados. Y la otra pendiente, pues, sería esta, nos daría 0, la recta es paralela al eje x, θ es igual a 0. Bien, ahora que hemos encontrado las pendientes, podemos hallar las ecuaciones de las rectas que pasan por el punto donde se cortaba la curva. Aplicando la ecuación de punto pendiente, tenemos que y menos y1 es igual
a m, la pendiente, que es 0, por x menos x1, de x1 es 2, y acá nos quedaría pues y más 4, y 0 por esto nos da 0, despejando nos queda que y es igual a menos 4. Esta es la ecuación de una de las rectas, como habíamos mencionado. Esta recta es una recta que corta al eje y en menos 4, por lo tanto es una recta paralela al eje x. La otra recta era una recta vertical paralela al eje y debe ser x igual a 2, dado que el punto de corte es 2 menos 4 y las rectas pues son horizontales y verticales, pues es obvio que la ecuación para la recta horizontal va a ser 4 y para la vertical va a ser x igual a 2. De esta manera hemos encontrado las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva en el punto 2 menos 4, que la curva se cortaba a sí misma. Ahora vamos a ver una simulación en GeoGebra del problema para tener pues una visualización o poder visualizar mejor el problema. Estamos en GeoGebra y aquí ya le he dado las ecuaciones paramétricas: x igual a t cúbica menos 3t y y igual a t cúbica menos 3t cuadrada. En este caso no tenemos ecuación para z, estamos en el plano, y he dado unos valores del parámetro de menos 2 a 3. El parámetro va a variar de menos 2 hasta 3. Vamos a ver cómo se movería el punto sobre la curva y vamos a comprobar que nuestros resultados del parámetro son correctos. Como vemos aquí, la curva se corta a sí misma aquí, en este punto, donde la x, este es nuestro eje x positivo, es 2, y aquí está nuestro eje y negativo, la y acá es menos 4, y moviendo aquí el parámetro, recordemos que cuando la t, vean cómo el punto está viniendo en este sentido, o sea, la curva se va trazando en este sentido, da vuelta y se va para acá. Entonces, cuando t se acerca al valor de menos 1, recordemos que ahí, exactamente cuando t menos 1, estamos en el punto 2 menos 4. Pero existe otro valor de t que vuelve a pasar por este mismo punto, por eso la curva se corta a sí misma. Entonces ese valor vimos que ocurría cuando t valía 2. Aquí tenemos un valor cercano a 2, vamos acercando y aquí ya nos pasamos, 95, vamos a acercarnos poco a poco, 99 y 2. Y exactamente quedamos otra vez en ese punto. O sea que nuestros valores de los parámetros que encontramos son correctos. Bien, ahora las ecuaciones de las rectas tangentes en este punto. Aquí yo ya le he dado esas ecuaciones que habíamos buscado. X igual a 2. Aquí es una ecuación, es una recta vertical, la ecuación de una recta vertical. Una ecuación muy sencilla que corta en x igual a 2. Y la otra es y igual a menos 4. Aquí está la otra ecuación de la recta tangente a la curva en el punto de corte. Las líneas naranjas nos muestran las rectas tangentes al punto donde la curva se corta a sí misma. Y bueno, con esto hemos terminado el problema. No olviden suscribirse si les ha gustado el video. Gracias. And I'll say I do for the rest of